Dicen que los muertos guardan los secretos mejor que los vivos. Pero ¿qué ocurre cuando un cadáver se convierte en un arma? Cuando un cuerpo, pudriéndose bajo la abadía de Westminster, posee más poder que cualquier ejército que Inglaterra haya reunido jamás. 24 de marzo, 1603. Una mujer muere. Pero esto es lo que no te cuentan en las clases de historia. No murió sola, en una cama real, tranquila, deslizándose hacia la muerte con oraciones en los labios. Murió de pie, negándose a acostarse durante semanas, con los ojos abiertos, clavados en sombras que solo ella podía ver. Sus damas susurraban que la reina había enloquecido por fin. Isabel Tudor, la reina virgen, la mujer que desafió a la armada española y venció. La monarca que convirtió una isla en bancarrota en un imperio, muerta a los 69 años. Y de inmediato, antes de que su cuerpo siquiera se enfriara, comenzaron las mentiras. Esta no es la historia que conoces. Esta es la historia que enterraron, la que sellaron en plomo durante 400 años, porque la verdad haría arder todo lo que construyó la monarquía británica. Empecemos por lo que realmente ocurrió en aquella habitación. El palacio de Richmond olía a muerte semanas antes de que Isabel muriera. No al olor limpio de la enfermedad, sino a otra cosa, algo podrido. Los sirvientes fregaban los suelos con lavanda y romero. Quemaban incienso hasta que el humo les hacía llorar los ojos. Nada funcionaba. El hedor se filtraba desde los aposentos de la reina como si fuera un ser vivo. Dentro, Isabel se había convertido en un fantasma que atormentaba su propio cuerpo. Imagínalo. Una mujer que antes dominaba una sala con una sola mirada, ahora sostenida por cojines, porque sus piernas ya no la soportaban. Su rostro, ese rostro famoso que dio origen a 1000 retratos, cubierto de una pasta blanca, tan espesa que se agrietaba cuando intentaba hablar. Debajo, llegaremos a eso. Confía en mí. Aún no estás preparado. Su principal dama, Catherine Howard, escribió más tarde a su hermana en una carta que fue destruida con rapidez. La mente de su majestad ha huido. Habla con su padre, muerto hace 50 años. Discute con fantasmas. Anoche gritó que hombres de negro atravesaban las paredes. Los médicos permanecían inútiles en los rincones. ¿Qué podían hacer? Ni siquiera podían examinarla adecuadamente. No se toca a una reina. No se la desnuda. No se mira bajo las capas de seda, de joyas y de mentiras. Así que la observaron morir, lenta, horriblemente, durante semanas. Pero retrocedamos, porque no puedes comprender el horror de su muerte sin entender la pesadilla de su supervivencia. Año 1536. Una niña que aún no ha cumplido 3 años observa cómo su madre camina hacia el cadalso. Ana Bolena. La mujer que rompió a Inglaterra con Roma. La mujer que Enrique VIII destruyó cuando no logró darle hijos varones. No permiten que Isabel vea la ejecución, pero la oye. La multitud rugiendo. Luego, el silencio terrible. Después, nada. La cabeza de su madre rodó. El mundo de Isabel se hizo añicos, y en ese instante, algo se cristalizó en la mente de aquella niña. La debilidad te mata, ser mujer te mata, necesitar algo de alguien te mata. Ella aprendió rápido, porque crecer en la corte de Enrique VIII no era tanto vivir en un palacio, como sobrevivir en un matadero. Las esposas iban y venían, las cabezas rodaban. El humor del rey podía cambiar entre el desayuno y el almuerzo, y alguien estaría muerto antes de la cena. Isabel lo observó todo en silencio. Aprendiendo. Ana de Cleves, rechazada. Pero lo bastante inteligente como para aceptarlo y seguir con vida. Catalina Howard. Demasiado joven, demasiado ingenua, decapitada a los 21 años. Catalina Parr, cauta, estratega. Sobrevivió manteniéndose invisible. Las lecciones eran claras: adaptarse o morir. Someterse o morir. Cometer un solo error y morir. E Isabel fue brillante aprendiendo.
Cuando la despojaron de su título, la llamaron bastarda y la expulsaron de la corte, ella sonrió. Hizo una reverencia. Les agradeció su misericordia. Por dentro, iba anotando quién la había traicionado, quién había guardado silencio y quién podría serle útil más adelante. Cuando su padre se casó una y otra vez, cada nueva esposa era un recordatorio de lo desechables que eran las mujeres. Estudió latín, griego, filosofía, idiomas, haciéndose tan valiosa intelectualmente que quizá, solo quizá, olvidarían que era mujer. Cuando su hermano, Eduardo, subió al trono con solo 9 años y fanáticos protestantes quemaban católicos en las calles, ella cerró la boca. Asistió a los servicios protestantes. Leyó su Biblia. No les dio nada con lo que pudieran acusarla. Y cuando su hermana, María, se convirtió en reina y comenzó a quemar protestantes en su lugar. Cuando las hogueras de Smithfield consumieron a cientos de hombres y mujeres gritando de terror. Cuando encerraron a Isabel en la Torre de Londres, en las mismas habitaciones donde su madre había esperado la muerte, Isabel hizo algo extraordinario. Sobrevivió. La Torre de Londres en 1554 no era solo una prisión. Era una sala de espera para la muerte. E Isabel lo sabía. Cada piedra de su celda había presenciado los últimos momentos de alguien. Las paredes aún conservaban arañazos, donde antiguos prisioneros habían grabado sus nombres, sus oraciones, sus últimos pensamientos desesperados. La mantuvieron allí 2 meses, 2 meses de interrogatorios, 2 meses sin saber si aquel día sería el día en que vendrían a llevarla al cadalso. María quería verla muerta. Las pruebas eran débiles, algunas cartas, algunas conexiones con rebeldes protestantes. Pero en la Inglaterra Tudor, las pruebas débiles bastaban si el monarca quería sangre. Entonces, ¿por qué sobrevivió Isabel? En parte por suerte. En parte porque fue tan cuidadosa en sus respuestas que no pudieron construir un caso sólido. Pero sobre todo, porque comprendió algo crucial. Se volvió útil. Hizo creer a María que ejecutarla causaría más problemas que mantenerla con vida. ¿Cómo? Convirtiéndose en quien fuera necesario. Católica cuando María miraba. Enferma cuando querían interrogarla con demasiada dureza. Y estaba realmente enferma en ese periodo, ya fuera por el estrés o por algo más. Humilde, obediente, inofensiva. Todo era una actuación, cada palabra calculada, cada lágrima cronometrada a la perfección. Y funcionó. Pero aquí está lo que nadie menciona, lo que eso le hace a una persona. Vivir cada día sabiendo que una sola palabra equivocada, un solo desliz, un solo instante de emoción genuina podía significar tu muerte. ¿Qué le hace eso a tu mente, a tu cuerpo? Te rompe, lentamente, de forma invisible, pero por completo. Isabel salió de la torre en 1555, pero algo había cambiado. La niña que entró no era la misma mujer que salió. Era más dura, más fría, más controlada. Había aprendido que sobrevivir significaba no mostrar jamás quién eras en realidad. Esa lección definiría su reinado, y también acabaría matándola. 1558. María muere, sin hijos y odiada. Y de pronto, de manera casi imposible, Isabel es reina. Tiene 25 años. Ha sobrevivido a una madre asesinada, a un padre tirano, a un hermano enfermizo y a una hermana homicida. Ha pasado toda su vida a un solo error de la ejecución. Y ahora es la persona más poderosa de Inglaterra. La coronación fue magnífica. Isabel cabalgó por Londres envuelta en oro. Las multitudes gritaban su nombre. Ella sonreía, saludaba, y parecía en todo una monarca gloriosa. Lo que no vieron. Los moretones bajo el vestido, provocados por el corsé al que la habían ajustado sin piedad. El dolor de cabeza por el peso de la corona. El terror oculto bajo la sonrisa. Porque ella sabía algo que ellos no. Ser reina no la hacía más segura. La convertía en un objetivo aún mayor. Lo primero que todos le dicen,
Cásate. Produce un heredero. Asegura la sucesión. No es una sugerencia, es una exigencia del Consejo, del Parlamento, de cada embajador en Europa. Todo el aparato político de Inglaterra está unido en este punto. Una mujer no puede gobernar sola. Necesita un marido. El desfile de pretendientes comienza de inmediato. Felipe II de España llega primero. El viudo de su hermana muerta, el doble de su edad, ofreciéndose a proteger Inglaterra, absorbiéndola dentro de su inmenso imperio católico. Isabel se reúne con su embajador. Sonríe dulcemente y dice que lo considerará. No tiene la menor intención de hacerlo. Pero rechazarlo abiertamente insultaría a España y podría desencadenar una guerra. Así que lo mantiene en espera durante años. Luego aparece el archiduque Carlos de Austria, protestante, lo cual es mejor, pero casarse con él ataría a Inglaterra a las interminables guerras continentales del Sacro Imperio Romano. Isabel expresa interés, alarga las negociaciones, nunca se compromete. Eric XIV de Suecia envía retrato tras retrato de sí mismo, cada uno más halagador que el anterior. Isabel los cuelga en sus aposentos privados y se ríe con sus damas de su desesperación. Nunca lo considera seriamente. El duque de Anjou, joven, francés, católico. Este llega más lejos que la mayoría. Durante un tiempo, Isabel parece realmente interesada. En sus cartas lo llama mi rana. Pero es católico, e Inglaterra se rebelaría si ella se casara con un católico. Así que, tras años de negociaciones, todo se derrumba. Y entonces está Robert Dudley, conde de Leicester. Este es diferente. A este sí lo ama. Amigos desde la infancia. Había estado allí en su coronación, guiando su caballo. Alto, apuesto, ambicioso, protestante, perfecto. Excepto por un problema. Ya estaba casado con Amy Robsart. Y entonces, en 1560, Amy Robsart murió. Cayó por las escaleras en Kenilworth Place y se rompió el cuello. Sospechoso, increíblemente sospechoso. Los rumores estallaron de inmediato, que Dudley la había asesinado para poder casarse con Isabel. Algunos decían que la propia Isabel había dado la orden. El escándalo fue enorme. Isabel quería casarse con él de todos modos. Estaba enamorada. Probablemente, la única vez en su vida en que amó de verdad a alguien de forma romántica. Podría haberlo hecho. Era reina. Podía casarse con quien quisiera. Pero sus consejeros amenazaron con rebelarse. El escándalo la destruiría. Las potencias extranjeras lo usarían como prueba de que Inglaterra estaba gobernada por una prostituta asesina. La legitimidad de su reinado se derrumbaría. Así que no se casó con él. Pero lo mantuvo cerca. Lo hizo conde. Le dio tierras, títulos y poder. Coqueteó con él en público. Dejó que todos pensaran que eran amantes, lo que volvió locos a los embajadores, incapaces de averiguar qué estaba ocurriendo en realidad. ¿Dormían juntos? Probablemente no. Isabel era demasiado paranoica con el embarazo. Un solo hijo bastardo y su reinado habría terminado. Pero emocionalmente, estaba más cerca de Dudley que de cualquier otra persona en su vida. Y aquí viene lo interesante. Años después, cuando Dudley estaba muriendo, le escribió una carta. Fue hallada entre los papeles privados de Isabel tras su muerte, atada con una cinta, y marcada de su puño y letra como su última carta. En ella, él mencionaba, la verdad que solo nosotros conocemos, el secreto que nos unió en el dolor y no en la alegría. ¿Qué secreto? La carta no lo dice, pero combinada con todo lo demás, la negativa a casarse con nadie, la ausencia de hijos, las enfermedades misteriosas que sufrió durante todo su reinado, empieza a formarse una imagen. ¿Y si Isabel no podía tener hijos? ¿Y si había algo físicamente mal en su sistema reproductivo? ¿Y si la reina virgen no estaba eligiendo en absoluto, sino ocultando una realidad médica que habría destruido su legitimidad? Las pruebas están dispersas, pero son inquietantes.
Los embajadores extranjeros escribieron informes detallados sobre la apariencia de Isabel. Era su trabajo. Los reyes necesitaban saberlo todo sobre posibles parejas matrimoniales. Algunos mencionaron su voz masculina, otros, su estatura y fuerza inusuales para una mujer. Un enviado español escribió: «La forma de su majestad no es como la de otras mujeres». Fue llamado de vuelta a España antes de poder explicarse. El embajador veneciano informó que Isabel tenía una voz muy fuerte y una manera de hablar masculina. Otro la describió como alguien con más porte de soldado que de dama. No eran insultos, eran observaciones confundidas. Isabel no encajaba del todo en el molde esperado para una mujer de su época. Y luego están los incidentes médicos. En 1566, Isabel enfermó gravemente, fiebre alta, sudores, un dolor tan intenso que no podía ponerse de pie. Creyó que estaba muriendo y estuvo a punto de nombrar a Robert Dudley Lord Protector. Por fin, sus médicos pudieron examinarla, algo que rara vez ocurría porque tocar el cuerpo de la reina era, en esencia, un tabú. Lo que encontraron nunca se registró oficialmente, pero un médico, el doctor Hugh Wick, salió de sus aposentos con el rostro pálido y perturbado, según el diario de un cortesano, como si hubiera visto algo que lo sacudió hasta lo más profundo. Se negó a hablar de ello. Ni siquiera se lo contó a sus colegas. Un año después, él estaba muerto. La causa oficial fue registrada como una fiebre repentina, conveniente. En 1568 ocurrió otro incidente. Isabel se desplomó durante una reunión del consejo. Cuando sus damas lograron llevarla a sus aposentos y aflojaron su vestimenta, una de ellas se desmayó. Las otras despejaron la habitación de inmediato. Nunca se dio ninguna explicación. ¿Qué vieron? Algunos historiadores médicos modernos han sugerido que Isabel pudo haber padecido síndrome de insensibilidad a los andrógenos, una condición en la que una persona tiene cromosomas X, pero se presenta externamente como mujer, porque su cuerpo no responde a la testosterona. Las personas con A y S suelen ser más altas que el promedio, tienen una voz más grave, poco vello corporal, y carecen de órganos reproductivos femeninos funcionales. Aparecen completamente femeninas por fuera, pero no pueden menstruar ni quedar embarazadas. Eso explicaría todo. La incapacidad de casarse, la ausencia de hijos, la falta de menstruación. Varias fuentes insinúan que Isabel no tenía ciclos mensuales como otras mujeres, aunque siempre lo hacen de forma vaga. Las cualidades masculinas que tantos observadores mencionaron. El secreto que los médicos vieron y se negaron a discutir. Otros historiadores han propuesto condiciones distintas. Síndrome de feminización testicular, síndrome de Swyer, diversas condiciones intersexuales que habrían hecho imposible el embarazo permitiéndole, al mismo tiempo, aparentar ser mujer. Pero nunca lo sabremos con certeza. Porque la única prueba que podría decirnos la verdad permanece sellada. Su esqueleto descansa intacto en la abadía de Westminster. Durante 4 siglos, el establishment británico ha rechazado todas y cada una de las solicitudes de historiadores y científicos para examinar sus restos. Siempre han dicho no. En 1952, durante la coronación de Isabel II, hubo un movimiento entre historiadores para examinar finalmente los restos de Isabel I. Denegado. En 1975, cuando surgieron nuevas tecnologías de escaneo no invasivo, lo solicitaron de nuevo. Denegado. En 2003, en el 400 aniversario de su muerte, una petición formal de múltiples universidades. Denegada. ¿Por qué? ¿Qué están protegiendo? La razón oficial siempre es el respeto a los muertos, pero han permitido el examen de otros restos reales. Ricardo III fue exhumado en 2012 y estudiado exhaustivamente. Su esqueleto fue escaneado por tomografía, se le hicieron pruebas de ADN y fue analizado de todas las maneras posibles.
Otros enterramientos de la era Tudor han sido investigados. La tumba de Enrique VIII ha sido abierta. Los restos de Catalina de Aragón han sido examinados. Incluso monarcas medievales han sido estudiados. Entonces, ¿por qué no Isabel? ¿Qué la hace diferente? La respuesta parece evidente, porque lo que hay en ese ataúd no encaja con la leyenda. Y la leyenda es demasiado valiosa como para arriesgarla. Pero avancemos. Porque, pudiera o no tener hijos, Isabel pasó 45 años diciéndole a Inglaterra que había elegido no tenerlos. Y esa elección, real o forzada, tuvo un precio. Hablemos del veneno. El aspecto característico de Isabel: piel blanca como un fantasma, labios rojos, cabello rojo, icónica, inmortalizada en cientos de retratos. Cada retrato muestra el mismo rostro impecable, de porcelana perfecta. Un rostro logrado mediante un ritual diario que la estaba matando lentamente. El maquillaje blanco se llamaba ceruza veneciana. Estaba de moda en las cortes de toda Europa. La receta: plomo blanco mezclado con vinagre. A veces añadían arsénico para que se fijara mejor. Has leído bien: plomo y arsénico. Aplicados en el rostro todos los días. El proceso era elaborado. Primero se lavaba el rostro con una mezcla destinada, en teoría, a preparar la piel. Normalmente algo ácido, que en realidad la dañaba. Luego se aplicaba la ceruza en capas gruesas, una sobre otra, hasta que la piel quedaba perfectamente blanca y lisa. El efecto, a la luz de las velas, era impactante. Con el maquillaje blanco, los labios rojos y la ropa elaborada, Isabel debía de parecer algo sobrenatural, como una estatua viviente, una diosa hecha carne. Pero el plomo es una neurotoxina, no se queda en la piel. Se absorbe a través de ella, pasa a la sangre, a los huesos, al cerebro. Los síntomas del envenenamiento crónico por plomo parecen un catálogo de los problemas de salud documentados de Isabel. Dolores de cabeza. Sufrió migrañas severas y recurrentes durante toda su vida adulta, tan intensas que a veces tenía que cancelar apariciones públicas. Dolor abdominal constante. Sus damas informaban que a menudo no podía comer por los calambres estomacales, dolor en las articulaciones y debilidad muscular. A los 40 años, Isabel tenía dificultades con las escaleras. A los 50, necesitaba ayuda para ponerse de pie después de estar sentada largo tiempo. Cambios de humor e irritabilidad. Isabel era famosa por su temperamento, encantadora un momento, gritando al siguiente. Una vez lanzó una zapatilla a uno de sus ministros. En otra ocasión abofeteó a una dama de honor por un error menor. Problemas de memoria y confusión. En sus últimos años, los cortesanos notaron que a veces perdía el hilo de las conversaciones o olvidaba cosas que acababan de discutirse. Insomnio. Apenas dormía, deambulaba por sus aposentos de noche. Sus damas se turnaban para mantenerse despiertas con ella. Anemia. Los relatos históricos la describen a menudo pálida y débil, necesitando sentarse en eventos donde antes habría permanecido de pie. Todo esto es compatible con el envenenamiento crónico por plomo. Durante 45 años, Isabel se estuvo envenenando lentamente, y no podía detenerse, porque cada vez que aparecía en público, tenía que parecer eterna, intocable, divina. La máscara no era vanidad, era supervivencia política. Cualquier señal de debilidad, cualquier grieta en la fachada, y los lobos empezarían a rodearla. España siempre esperaba una excusa para invadir. Los asesinos católicos siempre conspiraban. Sus propios nobles siempre calculaban si les iría mejor con otro monarca. El poder de Isabel reposaba por completo en su imagen de invencibilidad. Así que cada mañana, sus damas aplicaban el veneno, capa tras capa, hasta que su rostro se convirtió en un escudo blanco, hasta que el plomo se infiltró tan profundamente en su piel, que incluso al lavarse por la noche, un residuo blanco permanecía en cada poro. Y bajo el maquillaje, el daño se acumulaba, año tras año.
Al llegar a los 40 años, su piel estaba seca, descamada. El plomo había destruido la barrera natural de hidratación de su piel. Sus damas tuvieron que aplicar capas cada vez más gruesas para ocultar el daño. Al llegar a los 50, tenía llagas abiertas, pequeñas al principio, luego más grandes. El plomo estaba literalmente corroyendo su piel. Cubrieron las heridas con más maquillaje, lo que las empeoraba, lo que exigía aún más maquillaje. Un círculo vicioso. Al llegar a los 60, según el testimonio secreto de una de sus damas, revelado años después, Isabel tenía zonas de carne ennegrecida en el rostro y el cuello, que supuraban un líquido amarillento y no cicatrizaban. Necrosis. Muerte del tejido tras décadas de exposición al plomo. Pero en público, era perfecta, radiante, intocable, la reina de las hadas, Gloriana. Los retratos de sus últimos años lo delatan. Se vuelven cada vez más estilizados, cada vez más irreales. El retrato del arco iris, de alrededor de 1600, muestra a Isabel como una mujer joven, aunque estaba cerca de los 70 años. Sin arrugas, piel perfecta. No es un retrato de una persona, es un icono, un símbolo. Porque la Isabel real, la mujer bajo la pintura, se estaba desmoronando. El corsé era el otro instrumento de tortura. La moda en la corte isabelina exigía una silueta precisa, cintura diminuta, pecho plano, torso rígido y triangular. Para lograrlo, las mujeres llevaban corsés reforzados con barbas de ballena, madera o acero, ajustados con tanta fuerza que apenas podían respirar. Isabel llevaba el suyo más apretado que ninguna. En actos de estado, debía permanecer de pie durante horas sin mostrar fatiga. El corsé la mantenía erguida cuando su cuerpo quería colapsar. Era una jaula, una prisión, un soporte estructural para un edificio que se derrumbaba desde dentro. Un corsé isabelino bien ajustado reducía la cintura entre 10 y 15 centímetros. Las damas de Isabel informaron que el suyo se ajustaba aún más, entre 15 y 20 centímetros de compresión. Cada día, durante 45 años. ¿Qué le hace eso a un cuerpo? Las costillas se doblan hacia adentro. Con el tiempo, se deforman de manera permanente. Los pulmones no pueden inflarse por completo. Respira superficialmente, todo el tiempo. Nunca recibe suficiente aire. El hígado se comprime y se desplaza. Los intestinos quedan aplastados. La digestión se vuelve un tormento, porque el estómago no tiene espacio para expandirse. De pie o sentada, vives en un malestar constante. Tumbarse es el único alivio, y aún así, es limitado, porque la caja torácica ha sido remodelada. Las autopsias de otras mujeres nobles de la época muestran el daño. Costillas fracturadas, hígados hundidos, pulmones comprimidos con capacidad reducida, deformidades de la columna por la postura forzada constante. Las damas de Isabel informaron que cuando finalmente cortaron el corsé de su cadáver, su torso estaba cubierto de surcos profundos, hendiduras permanentes en la carne, donde los huesos habían presionado durante 45 años. Los surcos eran tan profundos que se podía ver la silueta de la estructura del corsé impresa en su piel como un fósil. Imagínalo. Imagina que tu ropa deja marcas permanentes en tu cuerpo. Imagina ese nivel de presión constante durante 4 décadas. Pero Isabel no podía dejar de usarlo, porque sin él, parecería débil, blanda, humana. Y ella necesitaba parecer sobrehumana. Cada aparición pública era una prueba de resistencia. Horas de pie dentro del corsé, respirando de forma superficial, con dolor, sonriendo. Y si mostraba el más mínimo malestar, la más leve debilidad, esa misma noche aparecería en cada informe diplomático. España se enteraría, Francia se enteraría, Roma se enteraría. Y todos empezarían a calcular cuánto tiempo más duraría la reina de Inglaterra. Así que se mantenía erguida. Sonreía. Y destruía lentamente su cuerpo para preservar su poder.
Las décadas de 1570 y 1580 trajeron nuevas presiones que lo empeoraron todo. En 1568, María, reina de Escocia, llegó a Inglaterra, huyendo de una rebelión en su país. Era prima de Isabel, era católica, era hermosa, era fértil, tenía un hijo. Algo que Isabel no tenía, y según la Europa católica, era la legítima reina de Inglaterra. Porque Isabel era una bastarda, nacida de un matrimonio ilegal. María era una amenaza viviente con solo existir. Le daba a cada católico de Inglaterra una figura en torno a la cual reunirse. Cada complot contra Isabel tenía a María en su centro. El complot de Ridolfi, en 1571. Asesinar a Isabel, casar a María con el duque de Norfolk y ponerla en el trono, descubierto y detenido. El complot de Throckmorton, en 1583. Una invasión española coordinada con un levantamiento interno para asesinar a Isabel y coronar a María. Descubierto y detenido. El complot de Babington, en 1586. Este fue el que finalmente selló el destino de María. Un grupo de jóvenes nobles católicos planeó matar a Isabel y liberar a María. El complot fue infiltrado por el jefe de espías de Isabel, Francis Walsingham. Lo dejó avanzar, reuniendo pruebas, hasta obtener evidencia de que María conocía y aprobaba el asesinato. Isabel dudó durante meses. María era una reina, ungida por Dios. Ejecutarla sentaría un precedente aterrador. Que los monarcas podían ser juzgados, podían ser ejecutados legalmente. Socavaría todo el principio del derecho divino de los reyes. Pero finalmente, en febrero de 1587, Isabel firmó la orden de muerte. María fue decapitada en el castillo de Fotheringhay. Después, Isabel afirmó que la orden se había enviado sin su aprobación final, que su secretario había actuado sin autorización. Probablemente era una mentira, una forma de evitar la responsabilidad, mientras obtenía el resultado que necesitaba. Pero aquí viene lo interesante. Tras la ejecución de María, Isabel cayó en una profunda depresión que duró meses. Algunos historiadores creen que fue teatro político, una forma de mostrar a Europa que no había tenido elección. Pero sus damas afirmaron que era real. Isabel apenas comía, apenas dormía. Se sentaba durante horas mirando a la nada. ¿Era culpa? Tal vez. María era su prima. Nunca se habían conocido en persona, pero habían mantenido correspondencia durante años. Isabel había mantenido a María prisionera durante 19 años antes de finalmente matarla. ¿O era otra cosa? Era la conciencia de que acababa de matar a la única mujer en Inglaterra que representaba todo lo que Isabel no era. María se había casado 3 veces. Había tenido un hijo. Había sido deseada, amada, traicionada. Había perdido todo, y aún así, poseía algo que Isabel jamás tendría, un legado biológico. Isabel gobernó Inglaterra, pero el hijo de María, Jacobo, la heredaría. Eso debió de ser amargo. Pero matar a María no puso fin a la amenaza. La intensificó, porque ahora Felipe II de España tenía la excusa perfecta para la guerra. La Armada Española, 1588. La mayor fuerza de invasión que Inglaterra había enfrentado jamás. 130 barcos. 30.000 hombres. El plan era simple. Navegar por el Canal de la Mancha. Unirse a un ejército español en los Países Bajos. Invadir Inglaterra. Derrocar a Isabel. Restaurar el catolicismo. Si hubiera tenido éxito, Isabel habría sido ejecutada. Inglaterra se habría convertido en un estado títere de España. La reforma protestante en Inglaterra habría sido borrada. Isabel tenía 54 años. Vivía con dolor constante por el envenenamiento por plomo, por el corsé, y por lo que probablemente era una artritis nunca diagnosticada. Sufría una profunda depresión tras la ejecución de María. Apenas dormía, atormentada por pesadillas, y por una presión política insoportable. Y aún así, cabalgó hasta Tilbury para dirigirse a sus tropas.
Este es uno de los momentos más célebres de la historia inglesa. Isabel, con armadura. O más bien, con una coraza ceremonial sobre su vestido. Montada en un caballo blanco, rodeada de soldados. El discurso. Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y además de un rey de Inglaterra. Y pienso con vil desprecio que Parma, o España, o cualquier príncipe de Europa, se atrevan a invadir las fronteras de mi reino. Es magnífico. Es inspirador. Ha sido citado durante 400 años como ejemplo de coraje y liderazgo. Lo que no te cuentan es lo que ocurrió antes. Y después. Antes. Isabel estaba tan débil por una enfermedad reciente, probablemente otro brote de la condición crónica que ocultaba, que apenas podía montar a caballo. Sus damas tuvieron que alzarla casi en vilo para colocarla en la silla. Le dieron vino, mezclado con algo más, posiblemente un estimulante, para mantenerla alerta y erguida durante la revista. Fue magnífica. Durante 3 horas fue cada centímetro la reina guerrera. Cabalgó a lo largo de las filas. Miró a los soldados a los ojos. Proyectó fuerza, confianza y una certeza absoluta de victoria. Fue una actuación, la mayor actuación de su vida. Y funcionó. Los soldados pasaron del nerviosismo al fanatismo. La habrían seguido hasta el infierno. Después, se derrumbó. Por completo. No pudo salir de sus aposentos durante una semana. El dolor era tan intenso que no podía comer alimentos sólidos. Sus médicos susurraban sobre una posible hemorragia interna, pero no podían examinarla para confirmarlo. Una de sus damas escribió en una carta privada: «El triunfo de su majestad en Tilbury le ha costado muy caro. Sufre enormemente, aunque a nadie se le permite hablar de ello. Temo lo que esta tensión constante le está haciendo a su cuerpo. Pero en público. Triunfo. La armada fue destruida, en parte por las tácticas inglesas, en parte por las tormentas del Atlántico, que dispersaron y hundieron a la flota española. Inglaterra celebró. Isabel se convirtió en Gloriana, la reina inmortal, la campeona protestante. Y en sus habitaciones privadas sangraba, sufría y volvía a colocarse la máscara. La década de 1590 fue cuando todo empezó a desmoronarse. Robert Dudley murió en 1588, apenas unas semanas después de la armada. Fiebre y una enfermedad estomacal. Probablemente cáncer. Tenía 55 años. Isabel lo había amado durante 30 años. Se encerró en sus habitaciones. No salía, no comía, no quería ver a nadie. Sus consejeros tuvieron que amenazar con derribar la puerta antes de que finalmente saliera. Llevó su última carta en una bolsita colgada del cuello por el resto de su vida. Conservó cada regalo que él le había dado. Prohibió que cualquiera hablara mal de él en su presencia. El dolor era real. El único hombre al que había amado de verdad había muerto. Y ella estaba completamente sola. Intentó llenar el vacío con nuevos favoritos. Robert de Vere, conde de Essex, hijastro de Dudley, 20 años más joven que Isabel, guapo, carismático, imprudente. Ella lo adoraba, le otorgó mandos, perdonó sus errores, lo defendió de sus críticos. Había algo casi maternal en la forma en que lo mimaba, y Essex se aprovechó de ello. Era arrogante, convencido de que era indispensable. Cuando ella lo envió a Irlanda para sofocar una rebelión, fracasó estrepitosamente. Firmó una tregua no autorizada con los rebeldes y regresó precipitadamente a Inglaterra sin permiso. Una mañana irrumpió en los aposentos privados de Isabel, sin anunciarse, sin autorización. Isabel aún estaba en camisón, sin peluca, sin maquillaje. Por primera vez en décadas, alguien vio el verdadero rostro de Isabel. Essex se quedó paralizado. Los relatos difieren sobre qué vio exactamente, pero todos coinciden en que quedó horrorizado. Balbuceó una disculpa y retrocedió apresuradamente. Isabel nunca lo perdonó, no por sus fracasos políticos,
sino por haberla visto sin la máscara. En 1601, Essex intentó un golpe de Estado. Trató de marchar hacia el palacio con seguidores armados. Fue patético. El golpe se desmoronó de inmediato, pero era traición. Isabel firmó la orden de ejecución. Según sus damas, lloró mientras la firmaba, pero la firmó. Essex fue decapitado el 25 de febrero de 1601. Tenía 34 años. Después de su ejecución, Isabel nunca volvió a ser la misma. La depresión que siempre la había acechado finalmente la alcanzó. Dejó de preocuparse por las apariencias. Dejó de comer bien. Dejó de dormir. Sus consejeros le suplicaron que nombrara un heredero. Ella se negó, tal vez por superstición. Nombrar a un heredero se sentía como invitar a la muerte. Tal vez por cálculo político. En el instante en que nombrara un heredero, esa persona se convertiría en el centro de todas las intrigas y conspiraciones, y ella se volvería irrelevante, o quizás simplemente ya no le importaba. El deterioro físico se aceleró en sus últimos años. Hacia 1600, había perdido la mayoría de sus dientes. El plomo y el azúcar que consumía compulsivamente los habían podrido. Su aliento era terrible. Se rellenaba las mejillas con telas para mantener la forma del rostro en público, lo que hacía hablar difícil y comer casi imposible. Su cabello había desaparecido, arrasado por el plomo, el estrés y la edad. Llevaba pelucas cada vez más elaboradas. Algunas alcanzaban medio metro de altura, decoradas con joyas, perlas y alambre de oro. Eran tan pesadas que le provocaban dolores de cabeza. Pero las necesitaba. Necesitaba la ilusión de juventud. Sus manos temblaban constantemente. Temblores que hacían difícil escribir, que volvían inseguro sujetar cualquier objeto. Podía ser más envenenamiento por plomo. Podía ser un Parkinson temprano. O podía ser simplemente el daño acumulado de 70 años de estrés y supervivencia. Su vista estaba fallando. Apenas podía leer sin gafas, gafas que se negaba a usar en público, porque la hacían parecer vieja. Y luego, estaba el olor. Múltiples fuentes de sus últimos años lo mencionan, siempre con cuidado, siempre con eufemismos. La reina requiere mucho perfume en sus aposentos. Los apartamentos de su majestad deben airearse bien a diario. Pero una carta privada de una dama de honor, escrita años después de la muerte de Isabel, es mucho más explícita. Había una corrupción en el cuerpo de su majestad que ningún perfume podía ocultar. Un olor a enfermedad y descomposición que impregnaba sus habitaciones. Quemábamos incienso constantemente, pero solo lograba cubrir lo peor. ¿Qué lo causaba? ¿Un tumor? ¿Un absceso provocado por la presión constante del corsé? ¿Una infección interna que su sistema inmunológico ya no podía combatir a causa del envenenamiento por plomo? No lo sabemos. Pero algo dentro de Isabel Tudor se estaba pudriendo mientras aún vivía. Y ella lo sabía. Tenía que saberlo. Pero no podía reconocerlo. No podía buscar atención médica adecuada, porque eso significaría admitir debilidad. Así que sufrió en silencio, el olor de su propia descomposición siguiéndola por el palacio. A finales de 1602, los cortesanos podían ver que el final se acercaba. Isabel estaba fallando visiblemente, más delgada, más débil, más confundida. El famoso temperamento daba paso a estados extraños de quietud, en los que se sentaba durante horas sin decir una palabra. Los embajadores extranjeros escribieron a sus reyes: «Prepárense para la transición. La reina de Inglaterra está muriendo». Pero Isabel siguió actuando. Siguió apareciendo en público con el rostro blanco, la peluca roja y vestidos elaborados. Siguió insistiendo en que todo estaba bien, hasta que ya no pudo más. Enero de 1603. Isabel tiene 69 años. Ha sido reina durante 44 años. Está exhausta. Deja de usar el maquillaje. Simplemente deja de hacerlo. Sus damas están horrorizadas. Sin él, todos verán las cicatrices, la decoloración, el daño. A ella ya no le importa.
He dejado de preocuparme por lo que vean, según contó a una de sus damas. Que miren. Deja de comer. No por elección, sino porque tragar se ha vuelto una agonía. Su garganta está inflamada, su estómago no tolera los alimentos. Logra tomar sorbos de caldo, algo de vino, nada más. Su abdomen se hincha de forma grotesca, parece embarazada de 6 meses. Una broma cruel para la reina virgen. Probablemente sea acumulación de líquidos por fallo orgánico. Su hígado y sus riñones están colapsando, incapaces de procesar desechos. El líquido se acumula en la cavidad abdominal. Pero el simbolismo es devastador. Tras una vida entera de virginidad, de rechazar el matrimonio y los hijos, su cuerpo se burla de ella con la apariencia de un embarazo. Se niega a ir a la cama. Esto se convierte en el rasgo definitorio de sus últimas semanas. Sus médicos le suplican, sus consejeros le ruegan, sus damas intentan convencerla. Ella no cede. Se sienta en sillas, se apoya en montones de cojines en el suelo. Sus damas la sostienen erguida. Pasan los días. Luego 1 semana, 2 semanas. Apenas habla. Cuando lo hace, son fragmentos. Nombres de personas muertas hace mucho tiempo. Oraciones en latín recordadas a medias. A veces se ríe sin razón aparente. A veces mira a los rincones de la habitación y pregunta, ¿quién está ahí? Cuando no hay nadie. ¿Por qué no se acuesta?, preguntaban sus damas. Ella daba respuestas distintas. Una vez dijo, si me acuesto en esa cama, no volveré a levantarme. Otra vez, la cama es una trampa, la muerte espera allí. Otra vez no dijo nada, solo sacudió la cabeza violentamente. Algunos historiadores creen que fue algo psicológico, que acostarse significaba rendirse, significaba aceptar la muerte, y que Isabel había pasado 70 años negándose a rendirse ante cualquier cosa. Otros sugieren que fue algo médico. Tal vez acostarse boca arriba ejercía una presión insoportable sobre sus órganos dañados. Tal vez el líquido acumulado en su abdomen hacía imposible respirar en posición horizontal. Tal vez el dolor era simplemente demasiado intenso. O quizá estaba delirando. El envenenamiento por plomo, el fallo orgánico, la inanición. Su cerebro se estaba apagando. Tal vez no había una razón racional. Tal vez estaba confundida, aterrorizada, aferrándose al último resto de control que le quedaba: permanecer erguida. Mientras tanto, sus consejeros entraban en pánico. No había nombrado heredero. Si moría sin designar un sucesor, Inglaterra podía caer en una guerra civil. Católicos y protestantes luchando por el trono. Potencias extranjeras invadiendo en medio del caos. Le llevaron nombre tras nombre. Jacobo VI de Escocia, hijo de María, protestante, la opción lógica. Ella no respondía. Arabella Stuart, otra prima, también protestante. Nada. Varios nobles ingleses. Silencio. Finalmente, el 23 de marzo, lograron que hiciera algún gesto hacia Jacobo. Los relatos difieren sobre si pronunció su nombre o simplemente asintió cuando fue sugerido. Pero fue suficiente. La sucesión quedó asegurada. Esa noche, finalmente consintió en ir a la cama. O más bien, se desplomó y ya no pudo ser movida. La llevaron hasta el lecho real. La acomodaron suavemente entre almohadas. Su respiración era trabajosa, irregular. Tenía los ojos abiertos, pero sin enfoque. Ya no podía hablar. El arzobispo se arrodilló a su lado y rezó. Sus damas le sostuvieron las manos. Sus consejeros permanecieron en los rincones, ya planificando la transición hacia Jacobo. Sobrevivió a la noche. Cuando se acercaba el amanecer, el 24 de marzo de 1603, su respiración se volvió cada vez más superficial. Y luego, se detuvo. Isabel Tudor murió. No hubo últimas palabras memorables. No hubo confesión final. Simplemente dejó de respirar. Y entonces comenzó el encubrimiento. Las puertas se cerraron de inmediato. Se apostaron guardias.
Solo las damas más dignas de confianza pudieron quedarse. Los consejeros dieron órdenes explícitas. No habléis de nada. No habéis visto nada. Cuando comenzaron a desnudar el cuerpo, capa por capa, el horror apareció. El maquillaje se desprendía en placas, llevándose la piel consigo. Lo que había debajo no era el rostro de una anciana, era algo peor. Tejido negro, ulcerado, necrótico, décadas de plomo devorando su carne. Una dama vomitó y tuvo que ser retirada. El corsé había dejado surcos en su torso tan profundos que parecían tallados. Las costillas se habían doblado hacia adentro, algunas quebradas por la presión. Cuando retiraron las últimas capas, el olor se volvió insoportable. Entre sus piernas, el sirviente que lo vio solo pudo describirlo como incorrecto, ausente o malformado. No pudo precisar cuál, en su estado de shock. El abdomen estaba hinchado por líquido y por una masa dura. ¿Tumor? ¿Absceso? Nadie tenía permitido investigar más. El cuerpo fue envuelto de inmediato, sellado en plomo en cuestión de horas. El ataúd se cerró antes de que el rigor mortis se completara. Los sirvientes fueron dispersados por toda Inglaterra. Los médicos que la habían atendido. 3 murieron en el plazo de un año. El funeral fue espectacular. Propaganda. Pero apresurado. Querían ese cuerpo bajo tierra antes de que las preguntas se multiplicaran. Jacobo se convirtió en rey. La era Tudor terminó. Y lo primero que hizo fue asegurarse de que la tumba de Isabel permaneciera sellada para siempre. 400 años después, sigue cerrada. Todas las solicitudes para examinar sus restos han sido rechazadas. Otros monarcas han sido estudiados. Ella no. ¿Por qué? Porque lo que hay en ese ataúd haría añicos el mito. Y el mito, la reina virgen, pura, poderosa, eterna, vale más para Gran Bretaña que la verdad jamás podría valer. Isabel gobernó de manera magnífica, pero Inglaterra la mató lentamente, con veneno, con presión, con expectativas imposibles, y luego enterró las pruebas. El verdadero secreto de la abadía de Westminster no es lo que hay en el ataúd, es porque todavía no se nos permite mirar. Algunas verdades son demasiado peligrosas, algunas mentiras demasiado esenciales. Algunos cuerpos deben permanecer enterrados para que los imperios sobrevivan. La reina virgen ha muerto, pero la mentira que la mató sigue viva.